Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde el barrio de Roma, aquí en la Ciudad de México. Hay historias que hacen que tengamos que redibujar los límites de la realidad. Historias, por ejemplo, que suceden porque la espoleta que hay detrás es la magia negra. Y si no me creen, por ejemplo, escuchen brevemente esta historia. Hace unas décadas, el rabino Yosef Dayan levantó una maldición contra dos presidentes de Israel. Una maldición que se llama el Pulsa de Nura o látigo de fuego. Fue tan cínico incluso que lo grabó en vídeo y lo mandó a la televisión israelí. Pues pocos meses después, esos dos presidentes fallecieron y estuvieron al otro lado de esa realidad. ¿Casualidad? O simplemente cosas que merece la pena que sigamos investigando. Pues si quieren saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Historias paranormales. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Nada hacía pensar que aquel día de fines del verano de 1991 el caminar de una pareja de alpinistas alemanes iba a cambiar la historia. Y es que esta pareja de alpinistas alemanes se topó con una momia, un cuerpo enterrado en hielo que acabó siendo la momia más antigua de Europa, ni más ni menos que del 3300 a.C. El revuelo mediático fue enorme y aquel ser humano de 1,60 m de estatura se le llamó Otzi, porque fue descubierta en el valle de Oz. Repito, esto fue en 1991. El revuelo mediático fue tremendo. Otzi era toda una enciclopedia de lo que sucedía en el pasado. Tenía entre 30 y 45 años. Como he dicho, medía 1,60 m de altura. Llevaba un abrigo de hierba tejida, sus pantalones eran de piel de cabra, sobre su cabeza un gorro cónico hecho de piel de oso. La causa de su fallecimiento: tenía hincado en uno de sus pulmones una flecha de pedernal. A Otzi lo iban siguiendo para asesinarlo. Sin embargo, Otzi era mucho más duro de lo que imaginamos. Una de las 14 flechas que él llevaba tenía la sangre de dos individuos distintos. Había lanzado su flecha, asesinado a uno, la había recogido y asesinó a otro más. Además de esto, el cuchillo que llevaba la sangre humana de una tercera persona. Él falleció, pero mínimo acabó con 3 de sus atacantes. En torno a él, todo un mundo mágico olvidado. Su cuerpo estaba lleno de tatuajes, pero esos tatuajes estaban justo en las zonas donde él tenía artritis, o sea, intentaba curarse sus dolores a base de rezos mágicos. Para algunos, Otzi incluso era un antiguo chamán. Llevaba también una bolsa con hierbas medicinales y 2 piedras, una de pedernal y una de pirita, para poder encender fuego. Toda Europa estaba atenta a la investigación que se estaba haciendo de Otzi, porque de repente podíamos saber cómo se vivía en el antiguo continente en la época del cobre. Y toda esta historia es muy curiosa. Este personaje que estaba huyendo por los Alpes, intentando que no le dieran caza, que no pudieran acabar con él. Sin embargo, de repente, toda la prensa mundial, en vez de empezar a mirar a Otzi, empezó a ver qué es lo que estaba sucediendo con las personas que estaban implicadas en su descubrimiento y en su investigación. Y me dirán ustedes, ¿por qué? Porque toda una serie de muertes extrañas empezaron a acontecer en torno a este cadáver. La primera de las víctimas, Rainer Hemm, el patólogo forense que investigó el cadáver de Otzi, murió justo un año después, en 1992, en su coche, cuando iba a dar una conferencia sobre las investigaciones que hizo con el cadáver. Tuvo un choque frontal
y murió. Kurt Fritz, el montañero que llevó a Hens hasta el lugar exacto para poder levantar el cadáver, muere pocos días después. Igual estaba caminando por la montaña una cordada de personas, caen unas rocas de un acantilado y solo se llevan a Kurt Fritz, o sea, solo fallece la persona que llevó al patólogo forense hasta el cuerpo de Ötzi. Rainer Holz, el periodista que subió hasta el Valle de Oz para hacer un documental y filmar cómo se sacaba el cadáver, fallece también, en este caso, de un tumor cerebral. Konrad Spindler, el jefe de investigación de la Universidad de Innsbruck, que lo que hizo es, ante el revuelo mediático por estas muertes, salió en prensa diciendo: esto de la maldición de Ötzi es una estupidez, murió pocos meses después de una esclerosis múltiple. Realmente la maldición de Ötzi no paraba de salir en prensa. Y es más, también en fechas anteriores, el descubridor del cadáver Helmut Simons sale a dar un paseo, este consumado alpinista, y desaparece durante 8 días. A la cabeza de la expedición para poder encontrarlo estaba Dieter Walnecke. Bien, encontraron el cadáver de Simon justo en un barranco. Una tormenta de nieve se lo había llevado y había terminado con su vida. Dicen incluso que murió en circunstancias parecidas a las de Ötzi. Dieter Walnecke, una persona de 40 y tantos años, completamente sana y joven, falleció 1 hora después del funeral de su amigo de un infarto. La maldición de Ötzi ya estaba escrita. Era Ötzi un chamán antiguo y al perturbar su antiguo sueño, su espíritu se rebeló y castigó a los que lo sacaron de lo que para él sería un lugar sagrado. ¿O todo esto es casualidad? Yo lo único que les digo es que si algún día voy a Italia a ver el cuerpo de Ötzi, pienso llevarme todos los amuletos que tengo, multiplicados por 3 y bien rezaditos, porque hay cosas que somos capaces de despertar energías que no conocemos, pero porque no las conozcamos o no las entendamos, no por ello dejan de estar ahí. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Decidnos ahí en Misterio Caracol qué opináis de todas las muertes que hubo en torno al cadáver, a la momia más antigua de Europa, a Ötzi, ese cazador guerrero que posiblemente también era chamán y que al despertar de su sueño mandó maldiciones a todos aquellos que tocaron y manipularon su cadáver. Sabéis que hago viajes de autor. En marzo y abril del año que viene, del año 2026, estaré haciendo un viaje de autor hasta Tailandia, Camboya, para descubrir la magia del sudeste asiático, a navegar por los canales de Bangkok, la que muchos conocen como la Venecia del sudeste asiático. Caminaremos junto a elefantes en un santuario en las selvas del norte de Tailandia. Veremos los templos de Angkor Wat en Camboya, el recinto sagrado más grande del mundo, viendo sus 4 Budas que a día de hoy siguen siendo sujeto de adoración, y haciendo luego un ritual privado budista donde poder volver a renacer. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Hay otras realidades, hay otro mundo, pero están en este, como nos demuestra la historia de Ötzi. Joana Arena, buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Juan G, hola, buenas noches para ti y para todos los que se conectan a esta hora aquí con este contenido de misterio. Sin duda la historia de Ötzi, Juan G, es maravillosa. Por un lado, todo este descubrimiento
digamos que científico relacionado con esta momia que además, pues para muchos también es conocido como el famoso hombre de hielo y que demuestra de alguna manera o da información valiosa sobre cómo era que se desarrollaba esa vida en la edad de cobre, ¿no? Todos esos, digamos que todos esos detalles que se pudieron descubrir con esa momia. Sin embargo, la historia después de es lo que llama aún más la atención a gente que nos gusta el misterio como a nosotros, y es como a través de hechos que para muchos son casualidad, porque incluso la esposa del descubridor de Oxy dijo, es pura casualidad, pero todas las personas relacionadas con este descubrimiento finalmente terminan falleciendo después de dar información al respecto. Sin duda alguna, una de las maldiciones más conocidas, más populares y sobre todo enigmáticas relacionadas con un descubrimiento como este. No despiertes el sueño de un antiguo chamán. En fin, hoy tenemos un programa que nos va a hablar de esas otras realidades que están acá. Vamos a entrevistar al investigador chileno César Parra, que nos va a hablar de otros mundos que sin embargo están en este. Y la entrevista con César arranca así. Una realidad más allá de la que vemos, una realidad completamente a la nuestra, pero que es total y absolutamente veraz. Una realidad que nos desafía, porque no solamente nos estaría hablando de que existe vida más allá de la vida, sino que en esa otra realidad inquietante puede haber seres de otras dimensiones que de vez en cuando se manifiesten en esta. La investigación de los fenómenos paranormales tiene ya diferentes siglos, aunque es algo que nos acompaña desde que el hombre es hombre, desde que empezamos a caminar por la faz de la Tierra. Y hay personas que dedican su vida entera a investigar este tipo de fenómenos. Y hoy tengo la suerte, el placer y el honor, por primera vez, que espero que no sea la última, ni mucho menos, de tener aquí en Noche de Misterio a mi buen amigo César Parra, que está ahora mismo conectado desde Chile. Y César, la primera pregunta es obligada, la que hago a toda la gente que aparece por primera vez en Noche de Misterio. ¿Quién es César Parra para toda la audiencia de Noche de Misterio en Caracol Radio? Tremenda pregunta, mi querido Juan Jesús. Bueno, lo que puedo decirte es que César Parra es una persona que efectivamente lleva desde el año 1998 profesionalmente en estos temas de la investigación paranormal. En 1998 empecé a trabajar en una revista chilena que se llamaba Revelación, que ha sido una de las pocas cabeceras chilenas que se ha dedicado 100% al esoterismo, a lo paranormal. Me ha tocado estar en Poltergeist, me ha tocado viajar por todo Chile documentando el fenómeno. Y bueno, fíjate que si tú me pides ya la raya para la suma, he sido muy feliz haciendo aquello. Además que súmale todo lo que ha sido las comunicaciones, radio, televisión, y bueno, mi empresa también de turismo paranormal, donde tenemos un punto de encuentro contigo ahí. Efectivamente, yo te conozco a ti este año porque el gobierno ecuatoriano organiza una jornada sobre turismo de misterio. Y eso fue muy chistoso porque tu turismo de misterio se basa en fenómenos paranormales puros y duros. Ojo, fenómenos paranormales en los que uno también repasa la historia. Absolutamente. Cuando uno va a un cementerio de una ciudad, yo tuve la suerte de estar contigo en el cementerio, por ejemplo, de Guayaquil, también estuve contigo en el cementerio de Cuenca, allí en Ecuador, y uno repasa la historia de la ciudad a través de los personajes que fallecieron y que están allí. Y esas maravillosas catacumbas de Cuenca, de la catedral. Efectivamente. Maravillosas. Y uno repasa la historia de las ciudades a través de este tipo de turismo, que me parece maravilloso. ¿Qué es lo que le empuja a César Parra a investigar este tipo de fenómenos y a día de hoy a dedicar tu vida completa a esto, a tu empresa de turismo? Tú tienes también programa de radio, en televisión. Cuéntanos todo con detalle, César. Mira, a ver, esto se podría decir que obviamente que despierta en la niñez
Yo tenía una de esas abuelas campesinas que nos contaban historias de miedo, ¿ah? Al lado del fogón. Yo creo que soy de la última generación de chilenos que tuvo ese tipo de abuela, etcétera. Y claro, o sea, yo me acuerdo que era tan buena relatando historias de mi abuela que a mí me producía un regocijo en el estómago escucharla, pero después se pagaba caro en la noche oscura ahí totalmente, sin velas, sin nada. Ahí pagaba y todos tus pecados, porque te acordabas de la historia y te daba mucho miedo. Ah, tuve hermanos mayores también que eran buenas para asustarme, eran muy buenos para asustarme, no. Ahora, mira, ahora lo agradezco, ¿eh? Antes sufría mucho con aquello cuando era niño. Y yo creo que eso en el fondo desató el desequilibrio que uno necesita para dedicarse a estos temas. Uno tiene que ser ligeramente desequilibrado y transformar el miedo en placer finalmente. Y bueno, de ahí, como te digo, empieza mi labor profesional. Publico mi primer libro hace 20 años, Guía Mágica de Santiago, que le va muy bien porque era como el primer libro que trataba de un modo un poquito más pop los fenómenos paranormales. Habíamos tenido grandes investigadores como Andrés Barros, Cotapo, hombres fuera de serie, pero sí, presentarlo al público de una forma pop, sin complejos, etcétera. Yo creo que primero es mi libro hace 20 años. Y esto desata todo un fenómeno que me hace entrar a la televisión. Tuve muchos años en la televisión. Recién yo creo que salí de la televisión, sigo participando esporádicamente, pero profesionalmente salí de la televisión recién cuando me vine a vivir acá a Puerto Montt. Y bueno, la radio también. Ahí se crea mi famoso programa Pueblo Fantasma, que es mi cabecera, que ha estado ahí en Radio Bio Bio en Chile, que ha estado en Radio ADN y que ahora, bueno, está en YouTube. Estamos haciendo crecer ese proyecto de YouTube, le ha ido bastante bien. Hay una fanática que me envía su historia, me manda sus fotos, sus videos, que me sugiere contenido. Así que el programa ahí se va retroalimentando solo según lo que la gente desea. Sigo haciendo tours acá en Puerto Montt, no se me ha quitado lo de los tours. Fíjate que me contrató acá el municipio y estamos haciendo tours, qué sé yo, en el cementerio de la ciudad, en casas patrimoniales de la ciudad para darles vida, en el fondo. Por raro que suene, como tú bien mencionaste hace un momento, es muy distinto decirle a un niño, a un quinceañero, qué sé yo, que quizás le da flojera ir a estos lugares. Es distinto si tú le dices, vamos a cazar el fantasma de tal lugar, vamos a buscar los fantasmas del cementerio, vamos a buscar los fantasmas de la casona, tanto. Y eso te hace transformar inmediatamente el cementerio, la casa, en un instrumento educativo muy poderoso, muy poderoso. O sea, se le cambia la mirada al niño, va con interés, etcétera. Y haciendo ese ejercicio, fíjate que hemos alcanzado los pináculos más altos que había tenido el municipio de Puerto Montt en turismo, fíjate. Así que muy feliz, muy feliz. Si tú me haces la raya para la suma, la mitad de mi vida ha sido muy feliz, básicamente por mi relación con el fenómeno. Pero tú fíjate qué bonito, César, lo que estás diciendo. Gracias a tu proyecto en Puerto Montt se ha aumentado el turismo en Puerto Montt. Sí. De gente que va buscando lo paranormal a la vez que redescubre la historia de la ciudad. Y eso me parece súper bonito. Aparte que en esos tours pues hay investigación, me imagino que la gente intenta obtener psicofonías y demás y todo esto, y la gente pues se lo pasa, me imagino que es fenomenal. Sí. Y algún susto que otros se llevan, que eso también me parece maravilloso. La psicofonía han salido muy buenas, te diré. Obviamente que... Mira, ¿sabes cuál es el drama de esta ciudad de Puerto Montt? Tiene un excelente clima, es una ciudad maravillosa, pero tiene a dos gigantes al lado. O sea, tiene a la isla de Chiloé, que tú comprenderás que mucha gente, supongo que amigos chilenos te han comentado de Chiloé, que es un monstruo turístico, un monstruo de la leyenda. Tenemos el Caleuche, etcétera. Es bastante fuerte Chiloé. Y hacia el norte tenemos, qué sé yo, esta presencia alemana en el sur de Chile, muy fuerte también, que da para muchos enigmas, etcétera. El tema de Valdivia, de Osorno, de su relación con los nazis que se vinieron después de la Segunda Guerra a América del Sur, también ahí hay
hay un polo turístico muy poderoso. Entonces, como que la idea es buscar una identidad propia para Puerto Montt, y yo creo que lo estamos consiguiendo. O sea, yo no me puedo quedar tranquilo, yo no voy a quedar tranquilo donde sea que esté. Obviamente vamos a tratar de crear cosas nuevas. Pues qué bonito ese proyecto, te deseo la mejor de la suerte, tu exposición allí en Ecuador fue magnífica y creo que fue muy bonito para la gente dar esas visiones distintas de el turismo de misterio. Tú que lo Así es. basas en lo paranormal y yo en lo histórico, en los enigmas históricos, ¿no? Con mis viajes a Sí, Egipto y otras cosas, y todo no, yo soy... compatible y todo magnífico, me parece magnífico. Escuché tu ponencia y también maravillosa, y ha Muchas sido, gracias. como te digo, un gran precursor del tema del turismo, de las civilizaciones antiguas, porque efectivamente, claro, invocando el misterio, invocando la historia, ha llevado a un montón de personas a conocer quizás países que no estaban destinados a conocer, así que también tu labor ha sido maravillosa, amigo mío. Y algún día, si Dios quiere, haré Chile, porque ahí tengo un sitio que es Isla de Pascua, que es una auténtica maravilla. Aparte de en Chile También también. ahí tenéis otro monstruo turístico que se lo devora todo, sí, Isla de Sí, Pascua. claro, y los misterios del desierto de Atacama, que son una Sí, auténtica bueno. maravilla. Mira, ahí nos tenemos que asociar, ¿eh? Cuando hagamos algo en el desierto de Atacama, buscamos los fantasmas de Humberstone, los fantasmas de la Guerra del Pacífico, y al mismo tiempo mostramos el patrimonio histórico. Bueno, fíjate que yo cuando estuve haciendo reportajes allí en Atacama, aparte de ir a filmar la Pampa de Tamarugal, que es la Nazca desconocida, porque allí también hay Sí, geoglifos que están hechos para que sean vistos desde el cielo o desde la tierra, porque están hechos en cerros y se ven sí, perfectamente unos geoglifos, porque son dibujos en tierra, que nos hablan de la vida de ese desierto hace miles de años y cómo pasaban por ahí las caravanas y demás. Y una de las cosas que me impactó fue filmar e investigar Humberstone. Para la gente que no conozca, Humberstone, Humberstone increíble. es una gran salinera que creo que fue de Sí, explotación británica, que fue algo también terrorífico, porque ahí los británicos, digamos que reescriben la esclavitud a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque la gente estaba en condiciones mira, paupérrimas, y es un lugar donde quedaron un montón de historias, de fantasmas, un sitio además que es muy tétrico, porque los ataúdes, como están enterrados en sal, la sal luego se resquebraja por los cambios de temperatura y los ataúdes salen y los cadáveres salen, los restos. Es una cosa terrorífica que me impactó muchísimo indagar. mira, a mí me tocó hacer el primer tour nocturno en Humberstone. Cuenta. Y bueno, efectivamente llevamos un grupo de gente, llevamos una muy buena media, también me acuerdo, ¿sabes? Y la piscina para mí, curiosamente, y el hospital eran los puntos más calientes de Humberstone. De hecho, hay un momento donde yo convoco a la gente a que hagamos una psicofonía dentro del hospital, porque y mucha gente decía ver sombras a medida que íbamos entrando. Ya entrando y ya empezamos a cruzarse las sombras delante de nosotros, la gente decía que las veía. Y ya en el momento que empezamos a escuchar los resultados de la psicofonía, cuando hay unas voces macabras que nos dicen, al contrario de la psicofonía clásica, nos dicen quédense, no váyanse, sino que quédense. Ahí hay un muchacho que yo te digo, ha sido una de las pocas veces en que he tenido situaciones así de peligro en mis tours, que sale arrancando al desierto, a la nada. A tanto pánico le provocó ese quédense aquí. Bueno, obviamente lo pudimos atajar, convencerlo que estaba más seguro con nosotros, pero fíjate que está eso, está el tema de las recreaciones, bueno, tú sabes que a veces, no sé, algo tiene esas recreaciones con maniquíes de los tiempos antiguos, que hay por lo menos 3 casos de filmaciones que yo he visto por ahí, de maniquíes de Humberstone que se mueven mientras la gente va caminando, visitando las recreaciones. Así que tengo esa pequeña medallita. El primer tour nocturno en Humberstone lo hicimos nosotros. Y claro, o sea, como tú bien dices, es todo un universo de salitreras que constituyeron como, bueno, la economía chilena de finales del siglo XIX, pero a costa de una cuasi esclavitud, donde se te pagaba con fichas salitreras que estabas obligado a reinvertir en las mismas pulperías salitreras. Entonces, en el fondo, el obrero era básicamente un esclavo. ¿Y qué pasó? Esto provocó que en 1906 bajan obreros a la ciudad de Iquique, justamente,
a pedir justicia. Básicamente lo que pedían, ¿sabéis lo que era? Lo que pedían era más tiempo para la colación, para poder almorzar tranquilo. Y lamentablemente, bueno, estos gobiernos oligárquicos de comienzo de siglo, bueno, respondieron con balas, y es ahí una de las grandes matanzas salitreras de nuestro país, no la única, pero una de las grandes, que fue la de la Escuela Santa María de Iquique. Y ellos venían de todas las salitreras, básicamente, hacia Iquique, para pedir algo tan sencillo, tan sencillo. Y si miramos desde el punto de vista histórico, que es el que te gusta a ti, Juan Jesús, se rompe un pacto ahí muy importante. O sea, el chileno hasta ese momento entendía que el hacendado, que el aristócrata peleaba junto con él, porque efectivamente el roto chileno, como se le llama acá, gana la guerra del Pacífico a Perú y Bolivia, pero en alianza con el aristócrata que iba al lado de él también, con su espada. Y eso hay que reconocerlo. Pero ese pacto social se rompe en Iquique en 1906. No vuelve a ser lo mismo. Y es que la matanza de 1906 en Iquique fue algo terrible, y cuando yo estaba investigando en Amberstone, en las salitreras, os aseguro que llegué a pensar que los fantasmas de aquellas personas que tanto sufrieron y padecieron eran los que se manifestaban en aquellas casas olvidadas. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba comentando César Parra la historia de la matanza en Iquique del año 1906, relacionado con las historias de los fantasmas de Amberstone. Y la entrevista con César Parra continúa así. Para mí fue terrible cuando estuve investigando allí y tal, y hablemos de la parte paranormal y la parte histórica, porque, a ver, para que la gente entienda, Amberstone es una salitrera enorme donde había, no sé si decir cientos o hasta más de 1000 casas. Monumento de la UNESCO. Sí, más o menos. Más de 1000 casas, o sea, es enorme, es una pequeña ciudad de personas que vivían para extraer la sal, una sal que se podía utilizar desde para hacer pólvora, para hacer 1000 cosas. Sí, ¿vale? el salitre. Efectivamente. Entonces, para mí fue terrible el contraste que había dentro de la salitrera entre la parte que había para los dueños de la salitrera, con sus campos de tenis, sus mansiones, todo perfecto. Las piscinas, claro. La piscina, y cómo vivía la gente que trabajaba ahí, que, como está diciendo César Parra, eran prácticamente esclavos, porque no se les pagaba con dinero, se les pagaba con unos vales, y ellos con esos vales pues compraban ropa o compraban comida dentro de la salitrera, y todo el negocio para la gente, los dueños, era redondo, ¿vale? Hasta que hay una revolución social con una masacre tremenda en 1906. Estuve investigando todo eso y es terrorífico, y creo que fue un lugar tan luctuoso. También estaba recordando en el museo una cosa que me impactó, ¿sabes qué fue? Los juguetes de los niños. Eran tan pobres que se hacían juguetes con latas de la comida y demás, porque no tenían dinero para comprar absolutamente nada. Entonces, esa nueva esclavitud reinventada a finales del 19 y principios del 20 queda reflejada en Amberstone, que hoy día es un gran museo que se puede ir a visitar, que es muy bonito, para ver esa vida terrible de la salinera, a la vez que nos queda como un recuerdo histórico tremendo, ¿no? Y ahí, bueno, pues es un lugar donde aparecen un montón de psicofonías. Nosotros, yo iba con el equipo de Cuarto Milenio, un programa muy conocido en España, grabamos una psicofonía, que no recuerdo ahora mismo que decía, en el teatro. En el antiguo teatro grabamos una psicofonía, no recuerdo ahora mismo qué fue lo que nos comentó aquella voz del más allá, pero recuerdo aquello como algo muy, muy bonito, ¿no? Como un acercarnos a nuestro pasado, un pasado que espero que no se repita. Déjame contarte una anécdota a propósito también de grabación en el extranjero. Me acuerdo que me llaman de Estados Unidos. Viene una franquicia de sci-fi que se llama Killer Contact. O Killing Contact o Killer Contact. Y ya, vale, me contratan de asesor para que lo lleve a Amberstone, etc. Y bueno, básicamente los acompaño, estoy ahí con los chicos también de noche haciendo su investigación. Y me acuerdo que, bueno, ellos recogieron un montón de material y, vale, se quedan analizándolo, ellos trabajan. Me sorprendió lo profesionales que son los gringos para estas cosas, todo esto. Y fíjate que el último día, estando ya de vuelta en Santiago, me llaman
me llaman casi del hotel del aeropuerto, como casi 5 horas antes que tenían su vuelo. Ellos estaban alojando muy cerquita del aeropuerto, me dicen si podía ir urgente porque tenían una psicofonía y no sabían cómo interpretarla. Ok, vale, por supuesto, estaba dentro de, a pesar de que ya me habían pagado, pero estaba dentro de mi deber moral ir y ayudarlo, además que estaba la curiosidad. Y me hacen escuchar un audio. Lo más claro que se había captado esa noche en cuanto a psicofonía en Humberstone. Y era la palabra divina, Juan Jesús, justicia, justicia, era lo que se escuchaba en la psicofonía. Fue para mí increíble, porque claro, ellos no entendían la palabra, qué es lo que quería decir en español, no lo cachaban muy bien, más encima en la psicofonía, que tú sabes que tiende a haber un cebo a la confusión. Y claro, era justicia. Fue muy, muy, muy gratificante colaborar ahí. Qué terrible, ¿no? Que del más allá reclamen la justicia que no hubo en vida, porque esa historia sí me impactó. Y es más, la recojo en un libro mío que se llama Expedición a los Mundos Perdidos. En el capítulo que arranco sobre Chile, arranco contando la historia de Humberstone y la matanza de 1906, porque me pareció una cosa terrible y cómo ese hecho luctuoso quedó de alguna forma reflejado allí, porque es un lugar de 1000 historias paranormales. Pero oye, yo te quiero entrevistar sobre tu último libro, que se llama Historias Chilenas Paranormales. Un libro que ya le digo a la gente que entras en Amazon, aquí en América Latina, yo lo he comprado esta mañana en Kindle, ¿vale? Se puede comprar en digital, y lo que he visto es que son un montón de historias paranormales que tú has recogido, me imagino que a través de tus oyentes o también desplazándote hasta los lugares. Ahí me está enseñando César Parra el libro Historias Chilenas Paranormales, que es de la editorial Aguilar, la misma editorial con la que publiqué mi último libro, Conspiración, y recomendadísimo ese libro a todos los amantes de los fenómenos paranormales, eso sí, dentro de la geografía chilena. César, ¿qué te empuja a escribir este último libro? Creo que es tu 7º libro ya. Así es el 7º libro y el 5º de esta temática. De hecho, te debo decir que cumplo 20 años ya desde que se publica el primero, que es Guía Mágica de Santiago, que se sigue reeditando con mucho éxito. Y bueno, este es la segunda parte de una trilogía de las mejores historias que me han llegado o que me llegaron alguna vez a Pueblo Fantasma. Y empiezo en orden, o sea, el Pueblo Fantasma, como te dije, ha tenido 3 hogares, que son la Radio Bio Bio, que es la Radio ADN, y después ya independiente en YouTube. Y aquí vino el trabajo más difícil fue seleccionar las historias, porque son tantas y son tan buenas, que en el fondo me dolía dejar algunas fuera. Y quería que el libro tuviese el mismo ritmo del programa. Básicamente, sale una historia, wow, nos impresionamos, quizás meditamos un poquito respecto a qué puede ser y vamos con la otra. O sea, siempre la intención de mi programa es que la gente se vaya a acostar asustada, groggy, con tantas cosas irreales que escucha, tantas cosas que en el fondo son tan difíciles de creer. Así que finalmente me decanté por este listado que está ahí en el índice. Tengo muchísimas claro, historias. Aparición en el hospital, carnicería nocturna, cirugía extraterrestre, etcétera, que habla, claro, desde el tema OVNI, que hay unas muy buenas historias, hasta finalmente historias que parecen casi sacadas de la leyenda, pactos con el diablo, como en el fondo los culebrones son parte de esta firma que tú haces con el diablo, etcétera. Y deja contarte 2 para empezar que yo las encontré increíbles. Ahí tienes el micrófono, dale amigo, sin miedo, tienes todo el tiempo que quieras. Bueno, como tú ya eres un sudamericano por adopción, te voy a contar una historia que parte en Perú. Una profesora de danza tiene un raro sueño. Estamos hablando de los años 90. La profesora, ¿qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que sueña? Perdón. Sueña que está dentro de un avión de pasajeros. Ella se ve dentro de un avión de pasajeros a punto de estrellarse. Y ella lo sabe porque de algún modo vive toda esa tensión que uno vive, o que, no sé, por lo menos uno se imagina dentro de un avión que está cayendo. Estamos hablando de... Espérate que el gato quiere salir. Espera un segundo. Dale, el gato es parte del programa. El gato es parte de... Siempre han sido parte de mi programa. Bueno, entonces, como te decía,
La profesora, claro, ve este esfuerzo fútil que hacen las azafatas, resignada cuando te dan el chaleco salvavidas, nota esos gritos, las oraciones de la gente, el típico loco que es, bueno, que se saca el cinturón de seguridad desesperado, corre por los pasillos, todo lo que debe suceder antes de un accidente aéreo. Y en un momento, la chica que estaba al lado de ella, que parece que es la única que repara en su existencia, la mira y le dice: ayúdeme, por favor. Y ella en ese momento sale astralmente y ve cómo el avión se estrella, el ala rebotando sobre el agua, el avión dándose vuelta sobre sí mismo, etcétera, y bueno, la tragedia, obviamente, todos muertos, todos fallecidos. Despierta, intenta explicarse qué habrá sido esto, una visión del pasado, del futuro, o simplemente un sueño, etcétera. Después de un día de estas imágenes fuertísimas dando vuelta en su cabeza, finalmente dice: bueno, debe ser una casualidad. 4 días más tarde, las noticias. Un avión de Aeroperú que llevaba mitad chileno se ha estrellado, claro, en el mar y con todos muertos. Y empieza a salir, bueno, obviamente que el listado de las víctimas, las fotografías de las víctimas, y aquí viene el gran giro, amigo mío, inexplicable. La chica que le había dicho: por favor, ayúdeme, era una alumna de su academia de danza. Pero, ella nunca, por esas cosas de la vida, le había hecho clases aún. O sea, en el fondo la chica, ponte tú, ella hace clases quizá a generaciones más avanzadas. La chica estaba recién partiendo, 18, 19 años, pero la reconoce, claro, sabe que es alumna de su academia, y ahí, bueno, ya encontró sentido a todo. Efectivamente, fue una de estas bromas del destino, donde efectivamente te muestran casi todo, pero no todo, para poder efectivamente detener el suceso. Porque lo que sí me parece magnífico en esta historia que estás contando es que a través de los sueños, de ese estado alterado de conciencia, Sí. Muchas veces en los sueños nos llegan mensajes del futuro, Sí. de cosas que van a acontecer, y un futuro, ¿vale?, que en este caso siempre es trágico. Y además tiene una explicación antropológica, que es que la precognición, adelantarnos a lo que va a suceder, lo que siempre se enfoca es adelantarnos a los peligros con los que te puedes encontrar, Sí. ¿vale?, que era lo que necesitábamos antiguamente para sobrevivir, y todavía hoy. Y esta mujer, me imagino que se quedó en shock cuando vio que la persona que vio en el sueño la reconoce y dice: Dios mío, fue esta señora la que me habló, y resulta Claro. que era alumna mía. Tremendo. No, es una gran historia de fantasmas, como te digo, de sueños premonitorios, y por qué no decirlo, de fantasmas también. Y la otra tiene mucho que ver con la interculturalidad del fenómeno de la aparición. Es la historia de una chilena que también llamó a nuestro programa para contarnos esta historia. Ella vive en Japón, está casada con un japonés, y bueno, estamos hablando del primer año que ella había llegado a Japón. No sabía mucho del idioma, estaba más o menos perdida en eso. Y bueno, lamentablemente el marido tenía que dejarla sola a veces por un par de días, 2, 3 días, qué sé yo, por su trabajo. Y es en una de esas idas del marido que ella empieza a sentir los síntomas clásicos de una apendicitis. ¡Wow! Bueno, como puede, se hace explicar a un taxista. Esta es en la ciudad de Saitama. El taxista la lleva al hospital más cercano. También ahí se da a entender, básicamente, con paparruchadas así, qué es lo que necesita. Y obviamente que los doctores entienden, le ingresan y la operan y le salvan la vida. Después viene obviamente la recuperación, el postoperatorio. Y bueno, tú sabes que obviamente, por muy sedado que esté, hay dolores postoperatorios que no la dejaban dormir. Trato por primera vez, segunda vez, tercera vez, hasta que ya a eso a las 3 y algo, abre los ojos. Lo primero que ve es el techo. Y en el techo, amigo mío, hay pegada al techo, cual si fuera una película de terror japonesa,
hay pegada una señora, hay pegada una dama vestida con un kimono antiguo, ¿ah? Que movía la cabeza mecánicamente, describe ella, y que movía también sus brazos en una actitud ondulante. Obviamente que ella grita, llega la enfermera, prende la luz, con la luz se va a la aparición, y las enfermeras comentan entre ellas, porque ella todavía no sabe muy bien qué están hablando. Lo único que ella hace es decir, ahí había algo, ahí había algo. Y las enfermeras conversan entre ellas, ella ve como signos de afirmación, y van a buscar un papel que dejan pegado en su cama. Entonces ella dice, bueno, yo mucho tiempo después empecé a ver una serie que se llamaba Mikami, la casa fantasma, y ahí entendí lo que habían hecho las enfermeras, que era básicamente colocarme un conjuro antifantasma, ¿ok? Esa historia está muy, muy buena también, porque te revela, como te digo, la interculturalidad del fenómeno. Lo que tú has dicho, eso es tremendo. La interculturalidad del fenómeno es algo que está en absolutamente cualquier lugar del mundo donde vayas. Fantasmas que se aparecen desde el más allá. Y es algo que está intrínseco con nosotros. Sí es verdad que luego tiene ciertas particularidades, porque el terror japonés yo creo que es de los más terroríficos que existe. Unos espectros que aparecen, esas mujeres tan blancas. Hay que decir que en Japón el que una mujer sea muy muy blanca es un signo de belleza, y hay cremas para blanquearse la piel. Pero claro, esa imagen tan fantasmagórica de alguien desde el más allá, tremendamente blanco, pálido, y en este caso, me imagino con los ojos vacíos en negro, moviendo la cabeza de una forma mecánica a la vez que los brazos, pues qué terrible. Y como me imagino que le pusieron un conjuro sintoísta de algún sacerdote, sintoísta o algo. Era una declaración implícita de que en el hospital obviamente que había fantasmas y que había un protocolo para tratar estas situaciones. Tú sabes que los japoneses son muy prácticos. Pues ojalá en el resto del mundo. Bueno, esto pasa en Europa y hubieran mandado un exorcista, me imagino, o algo así, seguramente, a que exorcizara el lugar. Oye, he visto de entre los casos que tienes aquí, que tienes un montón de casos, yo te voy a ir preguntando, pero cuando quieras me interrumpes también, ¿vale? Y me comentas los casos y las historias que te apetezca, lo que más te ha impactado, lo que más te ha llenado en tu vida de investigador. Pero he visto uno que aparece que también es algo que es muy intercultural. Tienes en tu libro un tesoro maldito. ¿Qué habla esa historia de ese tesoro maldito, César Parra? Dime la página, va a llegar a la página. Dios santo, la página no te la sé decir, pero espérate, te lo voy a decir ahora mismo aquí, que lo estuve viendo y me impactó mucho. Tienes aquí una historia de un tesoro maldito en la página 35 de tu libro. A ver, déjame buscar. Tienes una historia de un tesoro maldito que dije, esto se lo tengo que preguntar a César Parra a ver qué me dice sobre esta historia. Bueno, no la encuentro, parece que es distinto el índice que tiene la versión electrónica. La versión electrónica, esto está, el tesoro maldito lo tienes después del misterio en altiplano y antes está el caballo fantasma. El tesoro maldito, sí, pues efectivamente, aquí está el viejo tema, que yo creo que también es intercultural y yo creo que incluso está en España también, que es el tema de el tesoro. Tú sabes que hay todo un legendario respecto a soldados españoles que en los tiempos de la colonia, en esta guerra durísima que hubo con los mapuches, como de repente venían, qué sé yo, 5.000 mapuches, había que huir. Muchos de ellos dejaron o habrían dejado vasijas con tesoros, con joyas, etcétera, sepultadas, esperando poder volver algún día por ellas. Y obviamente que algunos nunca volvieron, muchísimos nunca volvieron. Entonces lo que resume esa historia es básicamente casi un patrón que se repite mucho. El tema de la luz nocturna, que generalmente se ve en Viernes Santo o que se ve en la noche de San Juan, que te permite identificar el tesoro. En el caso de la historia que estábamos viendo es de Salamanca. Y bueno, hay noches propicias para ir a buscarlo, que son justamente cuando se ven estas luces, pero tienes que estar preparado porque va a salir un montón de espectros de todo tipo, bestias raras, inexistentes, etcétera, para impedirte efectivamente lograr llegar al tesoro.
Recuerdo también lo que nos contaba nuestro buen amigo allá en Ecuador, el tema este de los niños que se enterraban también vivos para que su alma quedase también custodiando el tesoro. Y bueno, básicamente impedir que la gente llegara. Ahora bien, el tema terrible, es que todo este trabajo de llegar al tesoro muchas veces es fútil. ¿Por qué? Porque el dinero que se logra en el encuentro de este tesoro generalmente está maldito, se gasta mal. Yo siempre lo ejemplifico así: ya, ok, me descubrí un tesoro, ya, me compro una casa. Y qué sé yo, a los 3 días mi hija se cae por la escalera y se rompe la nuca, cosas así. O le compro un Ferrari a mi hijo con el dinero que encontré en el tesoro y choca y muere. Es un dinero que está maldito, es un dinero que está maldito. Hombre, y hay casos en América Latina que son muy espectaculares. Estaba aquí buscando, pues no me acordaba el nombre exactamente. El mayor tesoro que se ha encontrado en América Latina, con diferencia en kilos de oro y en espectacularidad tan grande que tuvieron que hacer un museo en Chiclayo, es el tesoro del señor de Zipán, en la costa del Perú, en Huacarrajada, en los años 80. Y fueron unos hermanos, los hermanos Bernal, los que rompen la pirámide del señor de Zipán y encuentran el famoso tesoro, que luego tiene que intervenir Walter Alba, el arqueólogo, pero bueno, tuvo que estar allí durmiendo por las noches con una K-47, o sea, no es que estuviese el ambiente así muy tranquilo, ni mucho menos, ¿vale? Y es curioso porque estos hermanos Bernal, prácticamente todos fallecieron en circunstancias trágicas. Hubo uno que fue muy, entre comillas, está chistoso, porque bueno, unos se lo gastaban de fiesta, en la fiesta le pegaron 2 tiros, otro tal, pero hubo uno, que yo recuerdo ese caso, que fue muy curioso, que intentó como, bueno, voy a ser juicioso con el dinero que he sacado del bloqueo, se compró un tractor, ¿vale? ¡No! Y el tractor se le volcó y lo mató. En la finca se volcó el tractor y lo mató, ¿vale? Recuerdo uno de los casos. El otro no me hagan mucho caso si fue con tiros y tal, pero bueno, todos murieron, o de los 4, creo que eran 4 hermanos, 3 murieron en circunstancias tremendamente extrañas. No, sí, no hay que meterse con los regalos de los dioses. Y sobre eso, fíjate que hay una historia también muy buena, que está en el libro, que yo creo que te la conté en Ecuador, o al menos a la rápida te la habré contado, que es el famoso caso de Weir Lower, ¿ok? Estamos hablando, novena región de Chile, hacia la cordillera, una zona rural dura, ¿ah? Y bueno, casi el último punto civilizado, antes de la frontera ya con Argentina. Y bueno, hay una pequeña escuelita, etcétera, un retén de carabineros, todo lo que tiene que ver en un pueblito para denominarse tal. Y bueno, ahí vivía un niño de unos 12 años, estamos hablando de los años 80, y un día siente el llamado, aquel llamado que, el mismo llamado que sintió Vilas Boas, que lo hizo salir al campo, que sintió José Antonio Liberato, que lo hizo salir al campo también. Y este niño sale y llega donde unos seres humanoides que están dentro de lo que él describe como un helicóptero sin aspas, ¿ok? Así es, tal cual. Y le dicen: nosotros venimos de Weir Lower, que es un planeta que está detrás de Júpiter, y te queremos llevar para que lo conozcas porque tenemos una misión para ti. Bueno, el niño, bueno, accede, bueno, ¿qué más va a hacer? Y efectivamente, él recuerda haber sido llevado en un viaje donde llegan a Júpiter, y efectivamente detrás de Júpiter lo llevan a un planeta que se llama Weir Lower, que nunca nos da la cara porque de algún modo inteligente siempre saben estar al otro lado, y visita una civilización con ciudades de cristal, etcétera, y le dicen: te vamos a regalar un don. Lo que pasa es que estamos en guerra con otra raza, tal cual, es una película ochentera, así es muy divertida. Le dice: estamos en guerra con otra raza que quiere destruir tu planeta, así que te vamos a declarar y te vamos a nombrar y te vamos a dar los poderes de un soldado universal. Tal cual, soldado universal, como la película, como la franquicia. Y efectivamente lo mandan de vuelta a la Tierra. Él recuerda que lo único raro que le dejaron fue
un pequeño tatuaje que envolvía todo el brazo, una línea negra, que era como casi su grado, era como ¿cómo Su emblema, denominarlo? su insignia. Su emblema, su grado, etc. No hay nada más fascinante, más loco y más absurdo en principio que investigar que el fenómeno ovni. Y esta historia de César Parra, que luego en el siguiente bloque, no tenemos tiempo ahora, os la va a acabar de desarrollar, tiene un final que no os esperáis. Joana Arenas, ¿tú has encontrado algo más difícil de investigar que el fenómeno ovni? Yo no, porque en principio parece absurdo, pero es que es real. Total, Juanje, mira, yo siempre he dicho lo siguiente, con el fenómeno ovni me pasa algo, y es que empiezan historias o ideas muy coherentes, pero llega un punto en el que todo se envuelve de una manera tan extraña, tan rara, tan particular, que uno termina sin tener una conclusión sensata al respecto. Pero el fenómeno ovni es realmente maravilloso precisamente porque nos enseña a ver el mundo, a ver nuestra realidad desde diferentes perspectivas, pero sin lugar a dudas también es tan enigmático, tan extraño, tan de diferentes formas que no podemos lograr tener una conclusión clara al respecto. Porque yo creo que más que a lo mejor ser de otros mundos, otros planetas, es interdimensional. Y quizás por eso es tan difícil de entender. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando César Parra de una historia de un señor que fue abducido, un niño, al que le dan incluso poderes. ¿Qué sucede con esos poderes y con esa historia? Os aseguro que el final os va a sorprender. Y la entrevista con César Parra continúa así. Y bueno, y el chico efectivamente dicen que tenía poderes notables. De hecho, a ver, déjame buscar aquí en la historia, porque la historia es loquísima. O sea, porque esa historia sí está documentada, ese tatuaje real, y esa historia es completamente real, César. Así es, o sea, ese es el tema. Te estoy hablando de historias que no se conocen mucho. Yo para mí esta historia es muy superior al Cabo Valdés, pero sin embargo he estado sumergida como en el desconocimiento. Pero la gente que no conozca, el Cabo Valdés es un señor que sufrió la abducción más... claro, que es como la clásica historia de Chile, etcétera, hacia el chaijero de ovni. Efectivamente, porque es un señor que desapareció unos pocos minutos, pero en cambio apareció con barba de varios días y demás, delante de los soldados cerca de la frontera con Perú. Yo tuve la suerte de entrevistarle. Este muchacho se llama Evaristo, y el pueblito se llama Alto en el Tume. Y bueno, él decía que ellos me explicaron que habían hecho esto, mostrarse como humano, porque si me hubiesen presentado como son, yo podía haber muerto del susto. ¿Cómo eran de verdad? Tenían, según el niño, otra piel, la cabeza como un triángulo con dos antenitas. Pero así se le mostraron en Beer Lover, cuando llegaron al planeta. Entonces, bueno, después le pusieron un implante, como te decía, quedó esa cicatriz en su brazo. Y bueno, efectivamente llegó con poderes, pues. Él podía, con su mano, alzar, por ejemplo, a un compañero de curso. Él ponía en la práctica sus poderes nuevos con algún compañero de curso, de repente podía levantar a uno, qué sé yo. Y bueno, incluso cuando llegó la prensa a filmar toda esta historia tan rara, las cámaras no filmaban, se echaban a perder, había como una especie de campo de fuerza en torno al niño. Pero el asunto terminó mal. ¿En qué sentido? Porque Evaristo todavía vive ahí, en Alto en el Tume. Llegaron de nuevo estos habitantes de Beer Lover y le dijeron: hemos visto cómo has estado utilizando tus poderes, y los has estado utilizando con vanidad. Esto de jugar con los compañeros, alzarlos para allá, charlarlos de acá para acá, desvanecerse él, aparecer en otro lado, y le quitan los poderes. No eres digno de ser un soldado universal. Y se van, y efectivamente Evaristo volvió a ser un niño común y corriente. Esa historia, traté de buscar historias que no fueran muy conocidas desde el punto de vista ufológico en Chile, y encontré esa joyita de Beer Lover, y también encontré una historia que casi nadie ya recuerda, por ahí por el año 75,
de un bus rural que fue literalmente atracado por un ovni. Ahora me cuentas la historia del bus, que es de las que tenía aquí apuntada, ¿no? Tenía aquí cirugía extraterrestre y un ovni atacado por un bus. Pero a ver, ¿qué es lo que opina César Parra cuando alguien le cuenta una historia así? Yo lo que creo, fíjate lo que te digo. A ver, yo creo que el fenómeno ovni es la cosa más compleja que tenemos de investigar, ¿vale? Es tremendamente difícil. Yo creo que este señor no miente. Que tuvo esa historia, le pasó. Hay un planeta detrás de Júpiter. Y además que hay testigos. Sí. No, pero aparte, no sé si será un planeta, es un agujero de gusano, es un planeta que está pero en otra dimensión, ¿vale? Porque este tipo de cosas pasan de una dimensión a otra, ¿vale? Y esa historia sí es real. Y es muy curioso cuando llegan estos hermanos del espacio y lo que le dan a la gente son lecciones de moralidad. En este caso le dijeron al niño: te dimos unos poderes para que te pudieras defender por si llegaban otros seres de otras dimensiones y defender a tu raza, y lo que hiciste es utilizarlos con vanidad, sin más ni más, para fardar delante de los demás. Pues te los quitamos y ya no está. Me parece completamente magnífico. Repito, el fenómeno ovni es lo más complejo que hay que investigar con diferencia, ¿vale? O sea, mira, yo me declaro para el tema de los ovnis, querido amigo, un heredero y discípulo directo de John Keel. Yo soy de los que creen que efectivamente el fenómeno está aquí para desquiciarnos. Ahora bien, obviamente que a mí me gusta mucho cómo a finales de los 60, finales de los 70, sin conocerse o conociéndose poco, cómo en el fondo Jacques Vallée, John Keel y Freixedo llegan más o menos a las mismas conclusiones, con matices, pero más o menos a las mismas conclusiones. Estamos hablando de un fenómeno que ha estado siempre con nosotros desde el origen de los tiempos, burlón, que adopta la forma de la época en que le toca manifestarse, etcétera. Como bien dice Jesús Callejo, claro, los duendes de la Edad Media son los nuevos en el fondo extraterrestre. Para mí es un fenómeno más interdimensional que extraterrestre. Es más, soy bastante pesimista respecto a la vida extraterrestre. Y eso explicaría la complejidad del fenómeno. Por supuesto, o sea, porque yo, fíjate lo que ¿qué es eso de las 120 razas? Ni que fuéramos el festival de Benidorm o de Viña de la Galaxia, no. ¿Ah? Sí, yo creo que es mucho más complejo, efectivamente. Y también me gustaría la opinión de Camilo Manjarres, que está por ahí, si quiere que hable ahora. A ver, porque el tema es el siguiente. El tema es que lo que nos demuestran las filmaciones del Pentágono y tal y todo esto es que el fenómeno es completamente real y que se puede manifestar de una forma física. Ojo, pero todas estas imágenes del Pentágono y tal nos muestran además que esas naves entrarían y saldrían del agua. Por eso se habla de criptoterrestres y tal, como si hubiera una especie de raza que estuviera aquí con nosotros bajo los océanos y nos observa desde hace miles de años. Y luego hay una versión B, que son las historias que está cortando César Parra, que yo lo veo más por lo interdimensional que por lo extraterrestre. Y ese fenómeno es un fenómeno que se manifiesta en lo físico, pero que es mucho más difícil de entender. Es mucho más complejo de entender. Ojo, que eso no le quita validez, porque los hechos están ahí. Claro, no estamos diciendo que se dude del testigo, sino que el testigo fue víctima de una jarana cósmica de alto nivel. Y que nuestra mente todavía no tiene la capacidad de comprender esto, César, porque son cosas que vienen de otra dimensión. Si no comprendemos nuestro universo, si no sabemos qué es la energía oscura y la materia oscura, que es más del 90% del universo, o sea, no comprendemos apenas ni el 4 o el 5% del universo en el que estamos, ¿crees que podríamos entender otro dentro de un multiverso? Sí, bueno. No lo puedes entender. No lo podemos entender. Pero eso no quita que siga intentando, ya no comprenderlo todavía, pero sí recopilando las historias, porque las historias y los hechos son clave para que un día podamos entender esto. Creo que eso es así. Así es. ¿Qué me querías comentar, amigo? ¿Alguna historia más? Wow, déjame ver, que son tantas y son tan buenas, pero mira, a propósito de lo que estábamos hablando, el tema del insecto humanoide. Mira, no te preocupes, que tienes ahí todo el tiempo. Wow, mira, Diego, la historia de Diego, solamente un extracto, 2016. Una noche Diego despertó en la madrugada sintiendo mucho frío.
Al levantarse para buscar algo con que cubrirse, un haz de luz lo encandiló. Asustado afinó la visión y observó cómo esta luz de un color azulado volaba de una pared a otra. Intentó despertar a su hermano para que la viera, pero no pudo. Segundos después, la luz disminuyó su velocidad hasta quedar detenida frente a Diego, a pocos metros de distancia. Lo que lo vio lo impresionó de tal manera que ni siquiera pudo gritar. Lo que tenía ante sí era un ser alado, con una cabeza grande y blanca que emitía una luz azulada. Estimó que no superaba los 15 centímetros. ¿De dónde sale eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese insecto humanoide que atormentó a nuestro querido amigo Diego sin más pretensión que simplemente aquello. O sea, como te digo... En la Edad Media hubieran dicho que es un hada. Claro. ¿Entiendes? Hubieran dicho que es un hada o es un duende. Aunque para caso de duende, cosa extrañísima, quisiera saber qué es lo que opina César Parra, aunque no esté en tu libro. Hay una historia que me fascina ahí en tu país, que es el ser de Atacama. Que es que hace unos años unos huaqueros en un lugar de Atacama, no recuerdo cómo se llama el pueblito, encontraron un ser de unos 10 centímetros, algo así. Bueno, básicamente era un feto, o parecía como una especie de feto, pero con tal cantidad de deformaciones que es la cosa más enigmática que ha... de las cosas más extrañas o enigmáticas que han aparecido en la historia. Realmente tiene ADN humano y está claro que podría ser humano, pero un humano con ese tipo de deformaciones no podría haber vivido. Primero los científicos dijeron que vivió 4 o 5 años. Yo me acuerdo que le pasé este caso a un amigo mío médico y me dijo, mira Juan, que eso es imposible. O sea, con tal cantidad de deformaciones esto no puede ser. Y si es un feto humano, igual tiene tal cantidad de deformaciones que no hay en la historia clínica mundial, ojo con esto, en la historia clínica mundial algo ni mínimamente parecido. Es una cosa de locos, tío. Y estaba allí en una iglesia abandonado, metió unas cintas rojas y tal, como que lo utilizaron para algún tipo de ritual. O sea, algo extrañísimo. ¿De dónde leche pudo aparecer eso, César, o algo? ¿O en Chile hay una brujería tan fuerte que la gente busca ese tipo de cosas? Porque no hemos hablado de casos de brujería que seguro que tienes un montón. O sea, mira, respecto al tema de este ser, yo lo tengo más o menos claro. Efectivamente estamos hablando de algún tipo de deformidad fetal tan heavy que incluso la madre puede haber sido víctima perfectamente de un aborto espontáneo antes de que el bebé naciera. Ahora bien, seguramente fue enterrado con su mamá. Puede haber sido incluso que alguna bruja, como tú bien dices, desenterró de los numerosos cementerios abandonados que hay en el norte de Chile y encontró a este ser y dijo, bueno, me puede ser útil efectivamente para algún embrujo, aunque la versión que manejaba yo era que alguien la tenía bajo su cama como casi una especie de herencia, por si acaso. Yo tenía esa versión, que en el fondo a la primera persona que se lo muestran es básicamente porque el testigo dice, espéreme que le voy a mostrar una cosita que le va a interesar, y va y saca de debajo de la cama este ser momificado después de mucho tiempo, y que bueno, no sé por qué, bueno, ya la información que tienen los ufólogos, que no sé dónde sacan que es extraterrestre, porque el problema con los ufólogos es ven una cabeza un poco grande y eso ya es un extraterrestre. No, ahí hay que usar primero la navaja de Occam. ¿Cuál es la explicación más lógica? Si está bajo la cama de un señor que vive solo en el desierto, bueno, lo más probable es que haya sido o un hijo de él, o qué sé yo, o algo que le pasaron como una curiosidad. Tienes que pensar que en todo el mundo en aquella época, estamos hablando de comienzo del siglo XX, se paseaban los gabinetes de curiosidades científicas o pseudocientíficas mostrando estas cosas por todo el mundo. Entonces no es de extrañar que algo así haya pasado por el norte de Chile. Así que yo no le doy validez como algún objeto extraterrestre. Lo que sí me gusta, hay una historia en Parinacota que es buenísima, que la recojo en mi libro, porque ya hay lo que parece una leyenda, si no estuviese el objeto ahí presente, uno no se lo cree, que es la famosa iglesia de Parinacota, donde está la mesa maldita, la que predice la muerte.
No sé si te conté esa historia. No me has contado esa historia. Tienes que pasar, si vas a venir al norte, tienes que pasar por Parinacota y pasar a ver la mesa. ¿Dónde es esa localidad, Parinacota? ¿Qué pasó ahí y qué es esa mesa? Cuéntanos. Estamos hablando de, cerquita de Arica, y es un pueblito donde hay una mesa que la tienen amarrada. Una pata de la mesa está amarrada y está en la sacristía de la iglesia local, el lugar más sagrado. ¿Por qué? Porque esta mesa surgía de la nada, aunque tú no lo creas, Juan Jesús, salía en la noche, debemos suponer que se trasladaba de algún modo, caminaba con sus 4 patas, qué sé yo, o se materializaba, frente a la casa de algún vecino, y al día siguiente el vecino fallecía. O te maldecía con la muerte o predecía tu muerte. ¿Ah? El asunto es que esta mesa se hizo tan popular porque los vecinos lo que hacían cada vez era volverla a la iglesia. Pero el problema es que se soltaba y de algún modo volvía a materializarse frente a la casa de un vecino, y es ahí de nuevo la muerte en la familia. Entonces finalmente la comunidad completa optó por hacer una ceremonia donde el cura bendijo la mesa, y estamos hablando más o menos de un siglo y algo, y desde ahí que está amarrada en la sacristía para que no vuelva a salir a atormentar a los vecinos del pueblo. Esa es una historia que yo te diría perfectamente, esto es una leyenda. Si es que no fuera porque ahí está la mesa con su patita amarrada en la sacristía de la iglesia. Disculpa, la estoy viendo ahora mismo en Google, ¿vale? Mesa del Diablo, Parinacota. Sí. Es una cosa de loco, porque efectivamente Sí. aquí está la mesa con una soga amarrada. Oye, ¿y nunca supieron quién le hizo el conjuro o algo a la mesa para que tuviera vida propia y pudiera salir por las noches? ¿Nunca se pudo indagar sobre eso? No, y eso es lo más escalofriante del tema. O sea, no se sabe de dónde salió, quién la trajo. Al parecer es una mesa colonial, etcétera. Pero ¿quién le dio ese poder? Porque hay otras mesas famosas. Por ejemplo, hay una mesa muy famosa en un regimiento acá en Chile, en la localidad de Padre Hurtado, que es el regimiento de caballería. Y fíjate que esa mesa también es capaz de convocar la muerte. También es capaz de convocar la muerte. Me han llegado por lo menos 2 o 3 historias de la famosa mesita. Y esa mesa incluso es capaz de convocar elementos satánicos en torno a ella, aparte de provocar la muerte. Fíjate que me llegó la historia de un soldado, un conscripto, que estaba haciendo guardia en el regimiento. La mesa, obviamente, engalana como el primer piso de lo que es el edificio. Y de pronto, en medio de la guardia, se le acerca una entidad a este conscripto. Pero ni siquiera es algo desconocido, ni siquiera es algo ajeno a él, pero sí algo muy raro. El caballo del regimiento, llamado Cicerón, el emblema del regimiento de caballería, está en 2 patas, caminando y acercándose a él. Obviamente que provocando, obviamente, el miedo de los 2 conscriptos que estaban ahí. ¿Ah? Y como te digo, ese es el poder que tiene la mesa, incluso de convocar, así como las cabecitas de Oxfam, que también eran capaces de convocar hombres lobo y eso. Aquí hicieron que el caballo del regimiento se parara en 2 patas y viniera caminando. O sea, imagínate un percherón enorme parado en 2 patas. Como que endemoniaba a los animales. Como que endemoniaba todo en torno a ella. Una cuestión pero increíble, ¿eh? El tema de la famosa mesa. Mira, me ha recordado una historia que me impactó mucho, que yo investigué en la Universidad de Valladolid, y allí sí aquello. En España hay un sillón que se conoce como el sillón del diablo, y esta historia, si mal no recuerdo, que es del siglo XVI, me van a llamar abuelo Cebolleta, no tengo, mi memoria está bien, pero tampoco, mira, pues sí, lo acerté, estaba mirando que en Google 1550, acerté, siglo XVI. Básicamente hay un chaval que se llama Andrés de Proaza. ¿Ya? Es un tipo que tiene bastante dinero. Ten en cuenta, la Universidad de Valladolid en aquel momento era como decir ir a Nueva York, ¿me entiendes? O sea, una de las universidades más prestigiosas del mundo, sobre todo la cátedra de medicina. Y además, porque allí, pues estaban, digamos, algunos de los mejores profesores de anatomía y demás del mundo.
llegó un chico de Portugal, Andrés de Proaza, parece ser que era de origen sefardí, nunca quedó claro. Siempre que hacía alguien algo malo, decían que era judío. Ten en cuenta que la expulsión de los judíos fue en 1492. Sí. Vale, pues este Andrés de Proaza, porque sí están todas las crónicas, ¿vale? Bueno, pues los vecinos de él vieron cómo salía sangre, un líquido rojo por una parte de la casa, llegando hasta el río y tal, y dieron parte digamos, a los militares. Fueron los militares hasta la casa y resulta que este señorito Andrés de Proaza tenía niños vivos y les hacía vivisección en vivo, los mataba y... ¡Wow! A los Gil de Res. Correcto, a los Gil de Res, sí. Les hacía vivisección en vivo. Esto fue un juicio, él fue condenado, obviamente, en la Inquisición lo condenó a muerte y él en el juicio cuenta que es que tenía un pacto con el diablo gracias a un sillón que él tenía y que cuando él estaba en el sillón invocaba al diablo y es el que le daba los poderes y tal para saber tanto de medicina más que el resto de los alumnos, porque parece que el tipo sí era muy brillante como estudiante. El tipo le condenan a muerte y el resto de muebles pues son subastados, menos el sillón. Como dijo que le hacía pacto con el sillón, se lo quedó la Universidad de Valladolid. Pero parece ser que a algún listo se le ocurrió sentarse en el sillón y acabó su vida fatal. Tal miedo daba ya el sillón que lo pusieron boca abajo en la capilla, en el techo de la capilla, para que nadie pudiera sentarse. Y entonces ya la curiosidad del sillón es que yo lo pude filmar y esto me hace mucha gracia, porque estás en la Facultad de Medicina, ¿vale? Hicieron una exposición, allí estaba el sillón, y los médicos, el sillón estaba acordonado para que nadie pudiera ni tocarlo ni sentarse. Tú te aseguro que a cualquier médico o cualquier profesor de medicina de la Universidad de Valladolid le dice que se siente en el sillón y no lo hacen ni por 1 millón de euros. Y es la gente más racional del mundo. Sí. La historia tiene ya 5 siglos y han pasado cosas muy raras en torno al sillón. Está en un museo, está acordonado, ya no está en la capilla de la facultad de la Facultad de Medicina, ¿vale? Y está en un museo, está acordonado y nadie quiere sentarse en el sillón. Por si la... Maravilloso. Yo no me sentaría, perdón, en el sillón. Wow. Ni loco, ¿vale? Yo no me sentaría ni loco. Oye, ¿cómo es la brujería en Chile? Porque aquí tenemos, por ejemplo, una brujería muy caribeña, ¿vale? Porque se mezcla lo afro que llega hasta Colombia, igual que pasa en Venezuela, igual que pasa en Cuba, igual que pasa en Brasil, por ejemplo, ¿vale? Con todas las religiones afroamericanas y demás, que se mezcla con la brujería que llega desde Europa, más la indígena. Pero ¿cómo es la brujería en Chile, César? ¿Qué connotación? Mira, la brujería en Chile está organizada en departamentos, como que en el fondo es una herencia de la administración española. Entonces, claro, los brujos están organizados. ¿A qué me refiero con eso? No, quizás no todos, pero hay una parte de los brujos que están organizados en lo que se denomina la recta provincia. Y en el siguiente bloque César Parra nos va a seguir comentando sobre esto, pero es una brujería, digamos, como de un origen muy europeo, que se mezcla con lo indígena. Pero si la gente quiere saber historias de brujería, que se dé un paseo por Colombia, ¿no, Joan Arenas? Porque aquí lo de la brujería sí es en todas las familias. Total, Juanje. Mira, yo siempre he dicho que en Colombia tenemos una particularidad muy, muy interesante y es cómo de alguna manera mezclamos la creencia religiosa, porque somos un país, mejor dicho, camandulero, con el tema de la brujería, del esoterismo. Porque es que es desde las más altas esferas de la sociedad hasta los niveles más bajos. En Colombia, todo el tiempo estamos relacionados con ese tema esotérico. Hay testimonios, hay hechos, hay investigaciones relacionadas con los presidentes de este país, todos precisamente teniendo su astrólogo, su brujo, descubriendo, haciendo exorcismos en el Congreso, haciendo exorcismos en la casa presidencial. Entonces, aquí en Colombia, de verdad que hace parte de nuestra cultura, hace parte de lo que somos nosotros como sociedad y de esas creencias que tenemos que mezclamos, vuelvo y repito, con el tema religioso. Efectivamente, aquí en Colombia es algo
yo creo que prácticamente único a nivel mundial, ¿no? Porque está mezclado lo afro con todo, pero hay cosas, y tú lo sabes, Yona, por ejemplo, el tema de los amarres, que no se me Total. vaya el novio, no sé qué, pero hacen unos amarres, unos entierros con unas vainas que es que, vamos, no te puedes llegar ni a imaginar lo del lavado de calzones. Allí ves a una señora lavando los calzones del novio con no sé qué vaina, le roba la ropa interior. Yo tengo un amigo mío que descubrió que su novia le robaba la ropa interior para hacerle un amarre. Wow. Pero tú lo conoces, no voy a decir el nombre porque es muy conocido en Colombia además. O sea, y sobre todo permea en todos los estratos sociales. Da igual que sea un aristócrata colombiano o que sea un político, da exactamente igual. Es una cosa tremenda. Juanje, y mira que dependiendo también como de la zona geográfica, asimismo se hacen este tipo de rituales de brujería. Entonces, por ejemplo, eso que tú decías del tema de las prendas íntimas, sobre todo en tomas para dominar o amarrar a alguien, es mucho de los llanos orientales. Pero si tú te vas a la parte del Chocó, utilizan más, por ejemplo, animales como el famoso sapo al que llenan de ciertas cosas para que a través de ese sapo pues se vaya disecando y asimismo la persona a la cual le están haciendo ese maleficio. En el lado de Antioquia es mucho más relacionado con todo este tema de mandarle maldiciones a través de los entierros, ya sea en materas o en los cementerios o en las mismas casas. Entonces como que cada departamento también tiene, o cada región también tiene como su especialidad en esos rituales. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando nuestro amigo César Parra de cómo era esa brujería en Chile. Y la entrevista con César Parra continúa así. Y esto a propósito de que tú sabes que la forma de Chile es larga, con forma de un alfanje turco. Entonces, bueno, básicamente en los versos de... Ahí se hace una alusión a los versos de Ercilla, en la Araucana, cuando él dice Chile, fértil provincia señalada en la región antártica famosa. Entonces existe la recta provincia. Y la recta provincia es la organización administrativa de los brujos desde el norte hasta el sur. Cada región tiene una salamanca, que es una cueva donde los brujos hacen sus ceremonias, sus encuentros con Satán, ¿ok? Que aparece en forma, obviamente, en su forma más reconocida, que es la del chivo, ¿ok? Y de hecho, la entrada que tú tienes que pagar para poder entrar a la Salamanca es, tienes que besarle el culo al diablo. Tienes que besarle el culo al diablo, que es algo que en todo caso no es privativo de Chile, en otros países también se hace. Y bueno, claro, la Salamanca más famosa, obviamente que está cerquita del pueblo de Salamanca, acá en Chile, en la cuarta región. Y está también la Salamanca de Chiloé. La Salamanca de Chiloé, que está en la localidad de Quicaví, acá en Chile. Entonces, bueno, básicamente toda la brujería administrativa, dígase, gira en torno a la Salamanca, cómo se crean guardianes para que cuiden la entrada de los Salamancas, que son, de hecho, niños raptados para ser conscientemente deformados y que sirvan de guardianes de la Salamanca, alimentados con carne humana desde pequeños. Yo te voy a decir algo que te va a impactar. Acá cerquita donde yo vivo hay un pueblo que se llama Calbuco, que es como el pueblo continental más cercano a la isla de Chiloé. Por ende tiene mucha influencia de la isla. Hasta yo también me sorprendí cuando supe este dato, Juan Jesús. Hasta los años 80, digas ayer en términos históricos, a los cadáveres estaba la costumbre de sajarles la piel de la espalda. ¿Para qué? Para que los brujos no pudiesen utilizar la piel para elaborarse sus famosos macuñas. ¿Qué son los macuñas? Una palabra mapuche que básicamente significa como chaleco para volar. Tú te elaboras con piel humana, te elaboras un chaleco hacia los Ed Gein, un chaleco de piel humana que te lo colocas y te permite, con obviamente los sortilegios del caso, volar. Ya no se sajan los cadáveres como en los 80, pero
lo que sí te aseguro que sigue siendo una costumbre hasta el día de hoy, acá por esta zona, es que al cuerpo, en ciertas localidades, todavía se le acompaña durante 9 días en las noches del cementerio, para que no vengan los brujos a sacarlo y hacerse algún macuñe, o a utilizarlos para otra cosa, para transformarlos, qué sé yo, en zombies o algo así. Entonces, como te digo, la brujería chilena es hija de la tradición española, porque se habla de un gran brujo de apellido Moraleda, que habría llegado a Chiloé y habría tenido un encuentro, una especie de round de brujería con una bruja huilliche de nombre Chilpila. Entonces Chilpila pelea con Moraleda y Moraleda se asombra, él es un gran brujo, pero se asombra también de las habilidades de Chilpila. Entonces le dice, mira, vamos a hacer algo, en realidad no me derrotaste ni yo te pude derrotar, así que vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a dejar mi grimorio, y en el fondo para que tú lo utilices y tus capacidades brujeriles sean mayores. Y de ahí viene el tema de que la isla de Chiloé es sinónimo de brujería poderosa. Se le llama la brujería de cerco, que dígase la brujería campesina, donde se utilizan elementos de la naturaleza, etcétera, para efectivamente maldecir y matar. O sea, qué sé yo, no, ni siquiera me atrevo a dar un tip, porque después alguien puede hacer alguna maldad. No, fíjate, lo que me has comentado es curioso. Esa mezcla entre lo europeo y lo español, ¿vale? Y lo chileno, lo mapuche, Claro. lo originario. Cuando tú me estabas hablando de esto, de besarle el ano al diablo y tal historia, y lo de las cuevas, yo me estaba acordando, obviamente, cuando alguien quiere hablar de brujería en España, tienes que ir a Zugarramurdi, donde fueron los famosos juicios contra las brujas y tal, y donde quemaron varias brujas. Bien, en Zugarramurdi, en el país vasco, entre Navarra y el País Vasco, en Zugarramurdi, vale, lo que tienes es una gran cueva que, por cierto, es preciosa, es muy bonita, muy espectacular. Y tú sales de la cueva, o sea, haces el gesto de que tú tienes que entrar a la cueva y salir, que básicamente simbolizaba el útero de la madre tierra y volver a nacer. Y en ese prado se hacían los famosos aquelarres, ¿vale? Así es, aquelarres. En el aquelarre, obviamente, básicamente el aquelarre lo que consistía es en ingerir sustancias anteógenas. La principal era el estramonio. El problema es que manejar estramonio es muy complejo porque la dosis tiene que ser muy pequeña o si no te mata. Entonces manejabas estramonio, que el estramonio es lo que te daba las visiones, ¿vale? De las cosas que podías ver y tal, con ciertas plantas como es, por ejemplo, la belladona, que es la que te daba la sensación de ingravidez, que es lo que las brujas flotaban y tal. ¿Qué sucede? Que obviamente cuando tú ves los textos de la Santa Inquisición, pues claro, bajo tortura, pues te obligaban a confesar que se aparecía el demonio y no sé qué, porque además obviamente luego tenían, de estos encuentros tenían contenido sexual, ¿vale? Porque el sexo en la antigüedad era sagrado. Y entonces siempre aparecía este macho cabrío y demás, que se representaba al demonio, que eso es muy medieval en toda Europa, lo del macho cabrío. ¿Por qué? Porque el macho cabrío además tenía unos atributos sexuales, muy grandes para el tamaño que tiene los testículos muy grandes, ¿vale? Y demás. Entonces yo me imagino esos brujos llegando a Chile en el siglo XVII, por ejemplo, brujos que como estaban perseguidos en España se iban a hacer negocio a América y nunca volvieron, y llegaron aquí a Colombia y claro, nunca volvieron, porque me fue bien, ¿para qué me voy a volver? Y su brujería, obvio, se mezclaba con la indígena. Eso que tú has comentado de este brujo de origen español, claro, es muy simbólico, es muy simbólico, pero estoy convencido de que fue real. Sí. Esos brujos que llegaron de España, que en el fondo tenían una magia muy celta, ¿vale? Sobre todo porque eran del norte de España, muy celta y demás, se mezcló con esa brujería mapuche, dando
pie a una brujería única. Yo nunca había escuchado eso de la macuña, un chaleco de piel humana que si tú eres capaz de invocar y tal, eres capaz de hacer que vueles y demás. Sí, no, sí, como te digo, el tema del nahual, dígase, del brujo que es capaz de convertirse en un animal, está muy presente en la brujería de acá desde hace mucho tiempo. Pero fíjate que la brujería se convirtió casi a finales del siglo XIX en un acto de resistencia de parte de del pueblo huilliche en Chiloé, a tal punto que tuvo que intervenir el Estado de Chile. O sea, estamos hablando, perdóname, de 1880, 1890, y se hace lo que se ha denominado el proceso a los brujos de la recta provincia, donde efectivamente llega un tribunal especial a Chiloé, que reemplaza como la labor de la iglesia. Ya no hay la Santa Inquisición, sino que es el Estado chileno el que... Porque ¿cuál es básicamente la diferencia de Chile con los demás países de Sudamérica? Que somos muy, la presencia del Estado está en todos lados. Entonces está muy estratificado. Tú siempre vas a encontrar que en todos los pueblitos está lo mismo, está la oficina de correo, el banco, el municipio, qué sé yo, etcétera. Todos son iguales. Y eso es porque somos muy unificados en ese sentido. Y como Chiloé se resistía a esa unificación, el Estado chileno interviene. Y efectivamente, se llevan por lo menos a 30 o a 40 brujos a un juicio, ¿ok? Y a mujeres también, donde efectivamente, claro, se les levantan cargos, efectivamente, de haber, ponte tú, coaccionado, qué sé yo, a algún campesino, a alguna persona que tenía una tienda, un negocio, y haberles quitado cosas bajo amenaza de brujería. Que seguramente sería falso, simplemente querían quitarse todos los brujos de en medio. Yo creo que lo que quería, bueno, primero que todo está ese deseo unificador del país, porque Chiloé siempre fue un foco de resistencia. De hecho fue el último polo español en toda Sudamérica. Solamente la isla de Chiloé fue la última en resistir. Y lo otro, como te digo, era, yo creo que en el fondo era tan fuerte la brujería en Chiloé que ya se había vuelto más que en una brujería, se había vuelto en una entidad de resistencia. ¿Ok? Estábamos hablando de que el brujo era un militante de una resistencia antichilena. ¿Ok? Curiosamente. O sea, huilliches usando a veces emblemas españoles, porque se hablaba tenían toda una serie de nombres que evocaban la administración española, que estaba el rey, estaba el virrey, estaba el gobernador, estaba el monarca, etcétera. Se llamaban a sí mismos así. Sí, y usando toda esa tipología. El gobierno chileno entendió que la brujería era parte de esa cultura de herencia española, claro, que querían borrar de la historia. Absolutamente. Incluso hasta la iglesia parece haberlo entendido mejor que el mismo Estado de Chile. ¿Y qué pasó con esos brujos? No, hubo gente, como te digo, apresada, hubo gente castigada, se impusieron penas de cárcel, multas, etcétera. Y hay una anécdota muy buena que te la tengo que contar. Que, bueno, llevan a una señora que yo creo que esta era bruja sí o sí, de verdad. Y le imponen una multa. Imagínate, estamos hablando ya 3.000 pesos chilenos, que era una fortuna para esa época. Y se dice que sale de la sala del juicio, esto lo dice Vicuña Cifuentes, un gran escritor chileno y cronista, dice que en ese momento sale una mano del techo del juzgado, una mano así espiritista, una mano de duende, con un fajo de billetes. Y le dice, toma Juana para que pagues la multa. Se escucha una voz en todo el tribunal que le dice, toma Juana para que pagues la multa. Y le deja caer en su regazo los 3.000 pesos que necesitaba para pagar. Esa historia lo encuentro genial, porque es como un desafío de los brujos al tema de el juicio que se les quería hacer. Como si quieres plata, no te preocupes que la buscamos. Claro, no hay problema. Ya, niega que eres bruja, acepta la multa que yo te doy la plata igual. Y a día de hoy, ¿cómo se sigue viendo la brujería en Chile? No, mira, ahora tienes que pensar lo siguiente. Tienes que pensar que se ha agregado mucho el elemento de la magia colombiana, venezolana, porque ha habido mucha inmigración. En este momento,
Chile, que es un país de 15 millones de habitantes, tiene por lo menos 1 millón de inmigrantes, venezolanos en su mayoría. Entonces eso ha agregado un elemento, y haitianos también. Entonces eso ha agregado un elemento adicional, o sea, ya es muy común, por ejemplo, ver el tema de las gallinas descabezadas, de ver pájaros descabezados en la entrada de las casas. Es muy común en los cementerios ver también el tema acá le llamamos el aguachamiento de los muertos, dígase, hacerte de un muerto, encariñarte con él, hacerle un cariño para que se venga tu bóveda espiritual a trabajar contigo. Eso también se está viendo cada vez más fuerte. O sea, apoderarse del espíritu de un muerto. Sí, para que trabaje para ti. Y eso, bueno, es una influencia directa de la santería. Sí. Por supuesto que sí. Entonces, como te digo, se está creando una mixtura muy rica. Es como una magia de segunda generación, de tercera, porque estábamos hablando de la indígena, la española, y ahora se agrega la centroamericana. O sea, ya es una versión 3.0. 3.0, sí. Deja de contarte una historia muy buena. Esto me ocurrió a mí. Tú sabes que yo hago tours en el cementerio, etcétera. Entonces allá me yo en Plaza La Paz, que es básicamente una explanada que está frente a la entrada del cementerio más importante de este país, esperando a que llegara el grupo de gente que se iba a meter conmigo a hacer la expedición. ¿En qué ciudad es esa? Santiago de Chile. Cementerio General. Y bueno, estábamos esperando a que llegase la gente, etcétera, llegando el grupo. Yo me pongo a conversar con los que ya habían llegado. Amigo mío, yo miro hacia la puerta del cementerio por si había alguien perdido, nadie. Vuelvo a conversar, qué sé yo, 5 segundos después vuelvo a mirar y había un saco de algo envuelto en satín con 11 velas encendidas. Y yo digo, ¿cómo? Si recién miré hacia allá y no había nada. O sea, ¿cómo en 5 segundos habían 11 velas encendidas y pegadas en el suelo y un saco? Si yo ni siquiera había acercarse a alguien. Y nos acercamos a ver el asunto y era claramente un endulzamiento. O sea, estamos hablando del satín, estamos hablando de que había miel derramada encima, etcétera, y estaban las velas encendidas. Entonces, bueno, yo, inocente en aquella época, dije, recemos un Padre Nuestro. No toquen nada, pero recemos un Padre Nuestro por esta situación. Y a alguien disgustó mucho aquello. Alguien que estaba mirando desde algún lugar que desconozco. Porque yo empiezo mi relato, por lo menos a 150 metros de donde vimos aquello, y me lanzan de la nada, cual si fuera un fenómeno poltergeist, un saquito, también de satín, tal cual como el que vimos, pero en versión pequeña, y cae a mis pies, con la miel y todo. Y dije, perdón, alguno de ustedes estábamos al aire libre, Juan Jesús, estábamos al aire libre. Y ¿alguien de ustedes me quiere gastar una broma? O sea, no, para nada. Y ahí, o sea, ese pequeño conjuro cayó de la nada. Y aquí viene lo bueno. Empezamos a recorrer ya el camino hacia la entrada del cementerio, cuando de pronto aparece una especie de supermodelo muy preciosa, hermosísima. Pero para que te hagas la idea, el tema es que el cementerio general de Santiago no está ubicado en un mal barrio. O sea, una chica paseándose a las 11 de la noche por ese barrio, con un abrigo de piel como el que llevaba, con unas botas, etcétera, como las que llevaba, era totalmente inusual, por no decir imposible. Y mientras hacía como que se amarraba las botas sentada en un monumento que hay ahí, nos empezaba a mirar con una mirada de rabia y de venganza, pero que no te imaginas. Y hacía como que se amarraba las botas, pero en el fondo estaba vigilando. En el fondo era la bruja vigilando cómo iba a su amarre, ¿ok? Si es que nosotros íbamos a intervenir más o qué sé yo. Y esa anécdota nunca la he olvidado, porque incluso a veces llamo a algunos de los clientes que tuve en esa época y decir, ¿te acordáis de la anécdota de la bruja? Sí, me acuerdo. O sea, tú estás convencido que esa señora era una bruja que estaba haciendo no un amarre, sino un fenómeno de ligamiento, ¿no? O sea, sacar el alma, claro, un espíritu, para que trabaje con ella desde el más allá, y dijo que no me fastidien esto, lo que estoy haciendo aquí, claro, de brujería y demás. Ahora bien,
con algunos poderes paranormales sumados. O sea, el solo hecho de haber instalado así de rápido el amarre y de haberme tirado ese pequeño bulto para asustarme, y tercero, aparecer en forma de una supermodelo, así, amarrándose las botas para ver que su amarre fuera bien. Ahora bien, yo creo que era un endulzamiento por lo que vi, pero quizás con qué sorpresa me hubiese encontrado si abro el saco de satín, quizás qué porquería había adentro. Eso no lo voy a saber nunca. Yo tampoco lo hubiera abierto, y menos sin Yo guantes. no. Porque hay unas porquerías tremendas. Aunque a veces debo decirte que nos hemos encontrado en los accesos del cementerio con carne, whisky, coñac, etcétera, rosas rojas, velas negras, etcétera. Hemos encontrado muchas veces altares, etcétera. Especialmente, como te digo, desde el 2012 con mayor fuerza. Desde 2012 con mayor fuerza. Sí, te podría precisar. Mira, hay una cosa que sí me encantaría tu opinión. Es curioso, estamos en pleno siglo XX. La ciencia se quiso convertir en la religión del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XX, me acabo de equivocar. Estamos en pleno siglo XXI, la ciencia se quiere convertir en la religión del siglo XXI, y creo que ha sido el efecto contrario. No le puedes quitar al ser humano el pensamiento mágico. Es magnífica la ciencia. Tú estás en Chile, yo en Bogotá, y estamos hablando y nos estamos viendo como cuando estábamos en Ecuador tomándonos una cerveza, y tú me estás contando historias fabulosas de tu país. Pero por mucho que se esfuercen, el ser humano necesita el pensamiento mágico, porque es una parte intrínseca de nosotros y nos refuerza con lo que somos, y nos pone en contacto con el universo que nos rodea y nos abre las puertas a otra realidad. Eso sí, unas puertas que cuando las abres puedes tener luz o puedes buscar la oscuridad, ya es cosa tuya. Claro, o sea, yo soy la primera persona en decirle a la gente, yo sé que van a encontrar muchos tutoriales, qué sé yo, para hacer brujería en TikTok, en las redes, qué sé yo. No lo hagan, no jueguen con esa brujería pop, porque efectivamente tú sabes perfectamente que en la brujería existe esta relación de acción-reacción, y es siempre así. Siempre hay una forma, a pesar de que ahora se han hecho muy populares los hechizos sellados o se les llama encriptados. Siguiendo un poquito el tema de la tecnología, existen los hechizos encriptados, que son muy difíciles de deshacer. Pero aún así, yo he llegado al convencimiento que no hay nada en la magia que no se pueda deshacer con otro brujo tan bueno. Y generalmente va a rebotar en la persona que lo hizo. Sí, claro, cuando alguien levanta la oscuridad te acaba persiguiendo. Yo eso lo tengo también. Eso lo tengo clarísimo. Oye, otro tema que he visto que tratas en tu libro: la gente hace temas de brujería, no se da cuenta que abre puertas al más allá, o juega, que no es un juego, la Ouija. ¿Has encontrado casos también de personas que han hecho la Ouija y les ha salido el tema fatal, César? Muchísimos. De hecho, déjame leerte, por favor, el fragmento de la historia que está en la página 140. No juegues a la Ouija. 2017. La vida de Sophie y sus 3 amigas de segundo medio. Es muy popular este tema, hacer espiritismo acá en las escuelas de enseñanza secundaria. Después de que decidan jugar a la Ouija, al principio se lo tomaron como una broma, pero luego el tablero empezó a responder preguntas cuyas respuestas solo ellas sabían, y se asustaron. Como si el tablero intuyera el miedo, el vaso que habían dejado encima de pronto se empezó a mover en círculos hasta que cayó al suelo y se quebró. Las amigas escondieron el tablero, pero Sophie no pudo evitar que desde ese día en su casa comenzaron a pasar cosas raras. Una noche, mientras ella y una amiga estaban en su habitación con la puerta cerrada, escucharon a alguien caminando en el pasillo con tacones. Pensaron que era la madre de Sophie, pero era cerca de la medianoche. Su mamá dormía y además usaba pantuflas. Otra noche, su pololo se quedó a dormir en la casa y dijo que vio la sombra de un hombre parado en la ventana de la pieza. Esa madrugada, poco después, ella sintió en su oreja un susurro que le decía Sophie, con un tono aterrador. Y ella dijo, efectivamente, cuando nos contó la historia, si pudiese volver el tiempo atrás, jamás hubiese invocado la Ouija.
Sí, claro, porque abre puertas que luego no se cierran tan fácil. No es ningún juego, no es ningún juego. Se patentó como un juego, pero les aseguro que no lo es. Tengan muchísimo cuidado con la Ouija. César Parra, se me ha pasado el tiempo volando. No sabes lo divertido que ha sido para mí esta entrevista. Tremendamente feliz de tenerte aquí en Noche de Misterio. Me encantaría tenerte aquí otro día, que nos hable de cualquiera otro de tus libros, de tus investigaciones. Mira, hagamos algún especial más grande quizás de la recta provincia, te lo dejo ahí ofertado. Hablemos un poquito más de lo que fue el proceso de la recta provincia, porque yo creo también que es histórico en Sudamérica. O sea, brujos llevados a juicio en el siglo XIX. Solamente pasó en Chiloé. Te emplazo para el mes de enero, sin falta, ¿vale? Para que me cuentes ese juicio de brujería, y hacemos un especial de brujería en Sudamérica. Metemos además que ya constituimos parte del cartel de Cuenca. Perfecto. Y así, con Anthony Choi, con Fepo, Jorge Luis Zurdo, Fepo. Así que nada, amigo. Oye, déjame preguntarte, ¿al final alguien fue a la Cueva de los Tallos o no? No. Íbamos a hacer una expedición a la Cueva de los Tallos. El primero que se rajó fui yo, porque ya creo que no tengo estado de fuerza física para hacerlo. La Cueva de los Tallos es uno de los lugares más mágicos del mundo, pero la expedición tiene cierta dureza. Oye, pero fue genial ver en el cementerio de Cuenca la sepultura del padre, ¿eh? Sí, del padre Crespi, sí, el padre Crespi, que es el que recopila todos esos tesoros que salen de la Cueva de los Tallos. Uno de los mayores enigmas arqueológicos, no de Sudamérica, de todo el mundo, desde el punto de vista. Así es. Vale, pero bueno, nos veremos el año que viene, si Dios quiere, también en Ecuador, en este tipo de conferencias. Sí, pues, no faltará. Seguro. Amigo, un fuerte abrazo hasta Chile, y aquí en Noche de Misterio tienes tu casa. Abrazo para ti, para tu pareja, y sí, pues cuando quieras armamos un tema y salimos al aire. Yo lo paso muy bien conversando con gente inteligente. Muchas gracias, y yo también, amigo. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Un placer esta entrevista con César Parra, y hemos quedado con él para hacer un programa sobre brujería en Sudamérica en el mes de enero. Se lo prometí, luego fuera de micro. Joana Arenas, tu conclusión y tu cierre, amiga. Juanje, maravillosa todas esas historias que nos ha traído el invitado de hoy, y yo creo que queda pendiente desarrollar el tema de la recta provincia, que definitivamente es una vaina demasiado loca. Yo conocí esta historia hace muy poco, Juanje, cuando hablé con un chileno en mi canal de YouTube, y todo lo que me contaba, yo me quedaba impresionada, porque es que realmente es esta organización secreta de brujos que está en el archipiélago de Chiloé, que además los que nos gusta todo este mundo del misterio sabemos que ese archipiélago pareciera que tuviera una energía especial, diferente, particular, y cómo de alguna manera a través de la brujería lideraban, organizaban, funcionaban como si fueran una especie de gobierno chileno en todo este territorio. De ahí hay, mejor dicho, que jalar una historia fabulosa de ese tema de la recta provincia. Lo haremos, y si quiere alguien más información, tu canal de YouTube se llama Ventana al Misterio, y a ti te pueden seguir en Instagram a través de @yarenasb. Bueno, señores, hay otros mundos, pero están en este, mundos donde es mejor no despertar las sombras, y mundos también, a lo mejor a través de otras dimensiones que se plantan sobre nuestro planeta, porque no estamos solos en el universo. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.